Desde pequeño aprendió a amar el silencio de la casa de su abuela. Era uno de esos silencios que no pesan, que acogen. La casa estaba al final de una calle de tierra, donde los postes fallaban cada semana y el olor a frijoles con ajo quemado invadía todo antes del mediodía. Allí, entre paredes amarillentas por el tiempo y crujidos nocturnos que venían del techo, fue donde creció. La abuela, doña Nilda, era de esas mujeres que cuidaban todo con una precisión casi sobrenatural. Desde las plantas del porche hasta el condimento exacto de la sopa que curaba cualquier gripe. Pero había algo que ella jamás cuidaba: el pasado, principalmente cuando involucraba el nombre de su padre. Nunca hubo una foto, una carta, ni siquiera una referencia. Cuando preguntaba, la abuela desviaba la mirada y se concentraba en el tejido como si intentara coser también los agujeros de la memoria. Él aprendió a no insistir. La ausencia se volvió rutina, como la llave de la pileta que goteaba en la madrugada. Lentos. El fondo creó la fantasía de que su padre era un héroe lejano, alguien que, por alguna razón noble, tuvo que partir. Alimentaba ese pensamiento en silencio, entre una tarea y otra, mientras veía a los padres de sus compañeros recogerlos en la escuela. La abuela era todo lo que tenía, y eso bastaba, al menos hasta el día que ella murió. Fue un mes extraño. La ciudad parecía más gris, las calles más largas. Él, ahora con 22 años, había regresado de la capital para organizar la casa y decidir. ¿Qué haría de su vida? La sensación de estar ahí sin doña Nilda era insoportable. Cada rincón de la casa olía a ausencia, y la vieja radio de la cocina parecía burlarse de él cuando sonaban los zambas que ella tarareaba. Fue en una de esas noches sin dormir, revolviendo la casa sin saber bien qué buscaba, que decidió subir al terrado. La abuela siempre cerraba la trampilla que daba acceso al lugar, diciendo que era peligroso. Teja suelta y espíritu malo, decía, medio en broma, medio en serio. Allí arriba, entre tejas apiladas, baldes de pintura vacíos y una bolsa de ropa donada, encontró la caja. Era de madera oscura, sin cerradura, cubierta por una manta vieja llena de moho. Dentro había algo completamente fuera de tiempo.
5 cintas de casete, etiquetadas con fechas escritas a mano y una grabadora portátil que parecía sacada de una película antigua de los años 80. Bajó con aquello en las manos como quien lleva una reliquia. Las manos sudaban. El corazón latía acelerado, no por el esfuerzo, sino por algo que aún no podía explicar. En el fondo, sentía que no debía escuchar esas cintas, pero el sentimiento de abandono y el vacío de la casa hicieron que la curiosidad fuera imposible de ignorar. Eligió la cinta con la fecha más antigua. 03-11-1995. El sonido del botón play, chirriando, sonó más fuerte de lo que debería en aquella cocina vacía. El ruido inicial era común, familiar incluso, pero pronto surgió una voz, y la atmósfera de la casa pareció encogerse. Era una voz masculina, arrastrada, con una respiración pesada de fondo. No reconoció el timbre, no parecía de alguien de la familia. El hombre decía frases sueltas, como si hablara con alguien fuera del alcance del micrófono. Ella no puede saber, no todavía. Había pausas largas, sonidos de pasos y algo como una puerta cerrándose con llave. Por un instante, pensó que era una especie de grabación de telenovela o una broma. Pero entonces la voz pronunció su nombre, el nombre completo, como si se dirigiera directamente a él. Eso congeló todo dentro de él. La cinta siguió con sonidos apagados, como si alguien grabara desde dentro de un armario. Susurros, ruidos metálicos, respiración entrecortada. No tenía sentido. La voz mencionaba a una mujer, la vieja, y decía que ella está estorbando todo, va a arruinar el plan. Poco a poco, comenzó a asociar las fechas de las cintas con momentos específicos de su infancia. En esa misma semana de la cinta de 95, había tenido una pesadilla terrible que obligó a la abuela a dormir con él 3 noches seguidas. ¿Tendría relación? ¿O estaba forzando conexiones donde no había? Pero la sensación de incomodidad solo aumentaba. No era solo el contenido de la cinta, era el tono, la manera en que esa voz parecía dirigirse a él, aunque no supiera que algún día escucharía aquello. Decidió parar allí, pero no pudo. La segunda cinta fue puesta, ahora con manos temblorosas. 206-1998, decía la etiqueta. En cuanto dio play, escuchó algo que lo hizo alejarse de la mesa como si hubiera recibido una descarga. Era la voz de la abuela. La reconoció de inmediato, pero no era la voz dulce de siempre. Era una voz desesperada, gritando algo sobre esconder al niño y proteger la verdad. En medio del llanto se escuchaban golpes fuertes, como si alguien intentara forzar una puerta. La voz masculina volvía, esta vez más agresiva, gritando insultos, diciendo que era demasiado tarde para esconder. Su corazón se disparó. Eso no podía ser. Actuación. Era real. Un fragmento oculto del pasado, grabado y escondido a pocos metros de donde él durmió por años. La grabadora cayó de la mesa cuando intentó sacar la cinta. Se quedó parado, mirando al suelo, intentando entender qué pasaba. La abuela había vivido con él más de 20 años, siempre protectora, siempre firme, pero siempre callada cuando el tema era el padre. Y ahora, esa voz masculina invadiendo la casa por el altavoz, dejando pistas de un secreto que parecía demasiado
grande para existir. Quería parar, de verdad, pero algo dentro de él, quizás el mismo instinto que lo hizo subir al terrado, le decía que tenía que escuchar hasta el final. Tenía que entender lo que la abuela le escondió toda la vida. La tercera cinta era más corta. La etiqueta solo decía septiembre 2001, sin día específico. El sonido era más limpio, como si hubiera sido grabada en otro lugar. La voz masculina hablaba en voz baja, como si estuviera al lado de alguien durmiendo. No tienes idea de lo que tuve que sacrificar, decía repetidas veces. En algunos pasajes susurraba el nombre de la abuela, acusándola de robar algo que era suyo por derecho. Luego, una frase que heló todo a su alrededor. Él es mío, Nilda, sangre de mi sangre, y volveré a buscarlo. La cinta terminó ahí, rápida, seca, pero suficiente para dejar el aire de la casa más denso. No sabía qué pensar ya. Todo parecía una amenaza colgando en el tiempo, esperando caer sobre él. Esa noche durmió mal. Tuvo pesadillas confusas con techos cayendo, puertas cerrándose solas y sombras en los pasillos. Despertó sudando, con la sensación de que alguien había entrado al cuarto. Revisó las cerraduras, encendió todas las luces, pero nada estaba fuera de lugar. Aún así, la paranoia se quedó pegada a él como humo. Al día siguiente, casi destruye la cuarta cinta al ponerla en la grabadora de manera torpe. 1908-2004, marcaba la etiqueta. Esta vez no había voces humanas al principio, solo un zumbido bajo. Como el de un ventilador roto. Después de unos segundos apareció una canción infantil, una de esas que la abuela cantaba para que él durmiera cuando era pequeño. Pero estaba distorsionada, con la melodía equivocada, como si alguien la hubiera aprendido de oído y cantado mal a propósito. La canción paró y otra vez la voz masculina regresó. No recuerdas, ¿verdad? Era lo que decía. Pero me viste esa noche, y ella borró todo. La voz acusaba irritada, casi jadeando. Lo que ella te hizo, eso fue un robo. La cinta terminó con un ruido muy extraño, un sonido metálico y un tipo de lamento, como un gemido de alguien intentando hablar con la boca cosida. Sacó la cinta temblando. Eso estaba afectando su cabeza a un nivel que nunca había sentido antes. Empezó a pensar que quizás estaba paranoico, sugestionado, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había un patrón. Y la quinta cinta, la última, todavía esperaba. La última cinta tenía algo escrito además de la fecha.
28, 2009, la noche del accidente. Se congeló. Esa era la fecha del incendio en la sala trasera que destruyó una parte de la casa. La abuela siempre decía que fue un cortocircuito, pero él recordaba haber despertado en medio de la noche, escuchando gritos y el sonido de algo rompiéndose. También recordaba el olor, no solo a humo, sino a algo quemado que no era madera ni tela, algo más denso, más vivo. Presionó play y se quedó de pie, como si necesitara estar listo para salir corriendo. Lo que escuchó, sin embargo, fue diferente a todo hasta entonces. La cinta empezaba con una discusión. Era la voz de la abuela, firme, casi gritaba: «No vas a tocarlo, voy a quemar todo si es necesario». Y entonces una explosión, vidrios rompiéndose, un sonido de fuego, y al fondo un grito, no humano, algo informe, crudo, como si la propia casa estuviera siendo quemada viva. Después de eso, la cinta se quedó muda por varios minutos. Él se quedó allí, mirando la grabadora, esperando que algo sucediera, hasta que al final apareció una última frase, susurrada y arrastrada: «Me volverás a encontrar, y la próxima vez no habrá nadie para protegerte». Eso fue demasiado. Apagó la grabadora,
recogió las cintas, las guardó en la caja y la cerró con llave dentro del armario del fondo de la casa. En los días siguientes pensó en quemar todo, pero algo lo detuvo. Era como si aquello tuviera algún tipo de vínculo con él, y en cierto modo, con su propia historia. Ya no podía vivir en 1900 en esa casa. Cerró todo y volvió a la capital, tratando de fingir que nada de eso había pasado. Pero claro, no era tan simple. Han pasado 2 años desde ese día, y hasta hoy, a veces, se despierta en medio de la madrugada con la sensación de estar escuchando esa voz, no en un sueño, en la habitación misma. Una vez creyó haber escuchado la musiquita infantil distorsionada saliendo de sus auriculares, aunque no había ningún audio sonando. Buscó ayuda, fue a 2 psiquiatras, pero no contó toda la historia, como si decirla en voz alta trajera todo de vuelta. De vez en cuando recibe sobres sin remitente. Dentro, copias de fotos antiguas. Fotos de él con la abuela, pero tomadas desde ángulos que él nunca vio. Algunas claramente hechas desde la ventana. En todas ellas hay una sombra al fondo. Siempre la misma. Hoy vive en otro estado, cambió de nombre y casi no habla del pasado. La gente piensa que es reservado, introvertido. Pero lo que nadie entiende es que ya no puede confiar en el silencio. Ese mismo silencio que un día lo acogió, ahora amenaza. Y a pesar de todo lo que vivió, aún lleva una extraña certeza dentro de sí. La abuela le salvó la vida más de una vez. Incluso después de la muerte, solo no sabe de quién o de qué exactamente lo protegió. Y quizás, en el fondo, prefiera no descubrirlo. Unos meses después de mudarse, intentó retomar la vida. Consiguió un empleo en una oficina pequeña, alquiló un apartamento sencillo y comenzó a evitar cualquier cosa que recordara la infancia, fotos, músicas, sabores, incluso olores del pasado. Todo parecía contaminado por el recuerdo de esas cintas. Al principio lograba mantener el control, pero poco a poco empezaron a suceder pequeñas cosas que lo desestabilizaban. Un día encontró una cinta de casete dejada en la portería del edificio, sin etiqueta, idéntica a las otras. No tuvo el valor de escucharla. La tiró de inmediato, pero eso dejó claro: alguien sabía dónde estaba, y, más importante, alguien aún. Estaba jugando con él.
Entonces decidió visitar a una mujer llamada Doralis. Era amiga de la abuela, vivía en la misma calle y tenía fama de saber cosas. Doralis lo recibió con los ojos vidriosos, como si ya esperara esa visita desde hace años. Él no tuvo que decir nada. Ella simplemente tomó una caja de madera, la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y le entregó un collar. Ella dijo que lo guardaras para ti, que un día lo necesitarías, dijo. Era un medallón ovalado, antiguo, con algo grabado en latín. Doralice no explicó nada más. Solo le pidió que nunca se quitara eso del cuello, no importara lo que pasara. Él no creía en esas cosas, pero en ese momento, cualquier protección era bienvenida. Esa misma noche, tuvo un sueño. Estaba en el terrado de la casa de la abuela, pero todo alrededor era humo y brasas. El cielo estaba naranja, sin luna, y justo en el centro del terrado, la grabadora sonaba sola, como si estuviera viva. A su alrededor, las sombras se contorsionaban y todas hablaban al mismo tiempo con la misma voz, la del hombre de las cintas. Despertó gritando, con el medallón apretando su cuello como si se hubiera contraído. Desde ese día, los sueños se intensificaron, pero las presencias disminuyeron. No desaparecieron del todo, pero quedaron más distantes, como si algo realmente estuviera bloqueando su acercamiento. Empezó a dormir con el collar debajo de la almohada, como un niño con miedo a los monstruos del armario. Aún así, no tuvo el valor de contar nada de esto a nadie. ¿Cómo explicar que la voz del padre, o de quien fuera ese hombre, lo había estado atormentando desde la infancia? ¿Cómo convencer a alguien de que las cintas existieron sin parecer completamente inestable? Y lo más importante, ¿cómo seguir adelante cargando el peso de un pasado que nunca eligió? Las preguntas seguían, y a veces venían acompañadas de susurros en medio de la madrugada, como si el propio silencio intentara dar respuestas. Respuestas que él no estaba seguro de querer escuchar. La duda sobre quién era el padre, al fin, se volvió menos importante que descubrir qué había sido él. Una vez, en el metro, un niño lo miró por largos segundos. Tenía los ojos muy oscuros, parecía no parpadear. Cuando el tren paró y el niño bajó con su madre, dejó caer una cinta de casete al suelo. Nueva, envuelta. Él no la recogió, no pudo moverse, solo la vio desaparecer entre la multitud. Desde entonces, otras pequeñas cosas ocurrieron. Llamadas, mudas en el celular, voces en videos antiguos guardados en su computadora, manchas negras apareciendo en fotos digitales. La sensación era que eso nunca terminaría de verdad, que el pasado no quería ser enterrado, pero al menos, ahora, tenía un arma, algo dejado por la única persona que realmente lo amó. Hace 2 meses, alguien tocó el timbre a medianoche. Cuando abrió, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Dentro, una foto reciente de la casa de la abuela, tomada desde afuera, por un... engostado.
Pero algo en el fondo de la imagen llamó su atención. En el reflejo de la ventana del cuarto donde dormía, una silueta familiar. Era él, pero no parecía una foto del pasado. Era una versión adulta de sí mismo, exactamente como estaba ahora, con la misma ropa que llevaba en ese instante. Y entonces entendió. Eso nunca fue sobre el padre, nunca fue sobre las cintas, era sobre él, sobre lo que él llevaba dentro, sobre lo que hicieron con él. Desde entonces vive con una sensación constante de vigilancia. No sabe por quién ni por qué, pero la siente como una presión en el aire, un susurro sin voz. Ya no escucha la cinta, ya no tiene grabaciones, pero aún se despierta con esa misma frase pegada en la cabeza: me volverás a encontrar. Y lo peor de todo es que lo cree, con todas sus fuerzas, lo cree.